Pilato mandó a Jesús, siendo otro preso de alto perfil, lo mandó a Herodes Antipas. Ahora, el juez Festo hace lo mismo. Manda este preso extraordinario de alto perfil, lo manda a consultar con Agripa II, apreciando su opinión como especialista en las cuestiones religiosas de los judíos. No hemos de dudar, sin embargo, de que Festo se hallaba frente a un problema genuino y que de verdad necesitaba tener algo cierto que escribir sobre el preso que había de enviar a Roma. Léanlo, hermanos, en Hechos capítulo 25, verso 26. Pero a la vez el interrogatorio cobraba inusitado esplendor por el deseo suyo de hacer los honores a su distinguido huésped, el rey Agripa II, y quizás impresionarle por un alarde de su propia potencia como representante del imperio en Israel. La providencia divina ordenaba estas circunstancias para que el embajador del cielo, me refiero al apóstol Pablo, pudiese dar su mensaje y testimonio ante un auditorio compuesto de la alta aristocracia de Israel de la época. He aquí su testimonio como embajador en cadenas. Llega a su culminación en lo que se refiere a Israel, porque ya de aquí en adelante empieza ya a prepararse para ser llevado a Roma. En Hechos capítulo 25, verso 19, veamos el tema de Festo y el Evangelio. El informe que da Festo al rey Agripa II lo pueden ver desde el Hechos capítulo 25, verso 14 hasta el 22. Este informe se reviste de bastante interés, pero no ofrece dificultad alguna, ya que resume la tramitación del caso de Pablo, apóstol de Dios y apóstol de Jesucristo, desde el momento de su llamamiento del apóstol. Veamos, no confundamos, seguimos hablando del rey Agripa II, quien se presentó ante Festo. Festo resume la tramitación del caso, toma toda la averiguación previa, todo el caso, todo el expediente del apóstol Pablo, desde su toma de posesión del cargo como gobernador y juez, tomó todo el proceso hasta la apelación a César, manifestando la tendencia de presentar el desarrollo de los acontecimientos en la luz más favorable a sí mismo, de forma parecida a la carta de Licias a Félix. Y subraya, pues su insistencia en mantener las formas legales, Hechos 25:16. Pero no menciona su propia vacilación cuando estaba dispuesto a volver a enviar a Pablo a Jerusalén. O sea que estaba bien comprometido para congraciarse con los judíos, el mandar al apóstol Pablo para ser juzgado en Jerusalén. Es una de las viejas maneras de poder congraciarse con los judíos. Lo que más nos interesa, hermanos, en este caso, lo que más nos interesa, sin embargo, lo que más nos interesa es lo que dice el versículo 19, que revela de una forma casi ingenua la reacción de un gentil culto, pero bien intencionado, de poca sensibilidad espiritual ante la proclamación por el apóstol Pablo del Cristo resucitado. Las acusaciones
Decía, no enseñaban acción criminal, no les señalaban nada. En las acusaciones no había ninguna acción criminal señalada, sino que trataban de ciertas cuestiones acerca de temas religiosos, acerca de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Festo había comprendido que se trataba de una resurrección, pero la inmensa importancia del tema le fue escondida al Festo. Y la persona celestial que llenaba la visión de Pablo, apóstol de Jesucristo, no pasaba de ser un cierto Jesús ya muerto. Para Porcio Festo, quizás el otro gobernador que estuvo en lugar de él, llamado Pilato, había vislumbrado algo más que eso. Bien que cerraba sus ojos contra la luz por miedo a las pérdidas materiales si se rindiera ante los destellos de gloria que percibió. La situación cobraba gran interés para el rey Agripa II. Empapado como estaba de toda la cuestión judaica, además de ser conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, como el apóstol Pablo había de recordarle más tarde, tenía que haber oído mucho del ministerio de Jesucristo y de los acontecimientos que siguieron, o sea, su muerte y resurrección. El rumor acerca de la tumba vacía no le sería desconocido y muy probablemente habría tratado con algunos cristianos en otras ocasiones. Por ejemplo, se recuerda la relación que había entre Manaén y Herodes Antipas. Se puede leer en Hechos 13:1. Yo también quisiera oír a ese hombre, dijo. Y Festo se dispuso a complacerlo sin demora, ordenando el interrogatorio para el día siguiente. Vean que en persona nunca lo había tratado. En persona nunca lo había tratado Herodes. Pero él dijo, me interesa conocer a ese hombre. Entonces, ni tarde ni perezoso, podemos decir, el gobernador, el juzgador, complace inmediatamente a Herodes. Así tal como se ve en las imágenes anteriores. Veamos la posición que tenía, la posición legal ante estos tribunales, el tribunal judío y el romano. Además de Festo, esto lo van a leer en Hechos 25, verso 23 al 27, sobre el auditorio, la audiencia. Además de Festo y sus consejeros, el rey Agripa, Berenice y sus acompañantes fueron invitados. También los tribunos. Los tribunos eran un grupo de coroneles de la guarnición de Cesarea, con las personas distinguidas de la ciudad, ya que el interrogatorio se había convertido en una ocasión social para honrar a los regios visitantes, Agripa y Berenice. Vinieron con mucha pompa, con mucha algarabía, con mucho aparato, luciendo los recursos de su corte, colocándose Festo y los demás también a la altura de la ocasión, o sea, todos ahí bien con sus trajes bien elegantes. Pocas veces se habrá preparado un auditorio tan distinguido en lo humano y tan necesitado en lo espiritual para escuchar
a un embajador del reino de los cielos, al embajador de Cristo en cadenas. Festo repite el motivo de convocar la asamblea para que se aclaren las acusaciones en contra del preso de alto perfil, así como el apóstol Nazón Joaquín García. Para que se aclararan todas las acusaciones en contra del preso en vista de su apelación al César. El perito ha de ser el rey Agripa, porque él era el especialista de las leyes judaicas. Ese sería el perito. Léanlo en Hechos 25 del 24 al 27. Y es quien dirige la palabra al apóstol Pablo, concediéndole permiso para formular su defensa. De ahí viene lo de apología, traducido defensa. Las consideraciones generales que hemos de ver sobre la apología, o sea, la apología, la defensa del apóstol Pablo ante su juez, Festo, gobernador. Hechos capítulo 26 del verso 1 al 23. Esta defensa no es algo improvisado, como lo que pronunció desde la escalera de la fortaleza de Antonia frente a los judíos, en el patio del templo. Hubo también para la meditación, y en esta ocasión el apóstol Pablo se acuerda de las lecciones de retórica que había recibido en la Universidad Gentil de Tarso, evitando las formas más populares del griego helenístico y llegando a una inusitada elegancia de expresión. Lucas, el hermano médico, que era el historiador, era el corresponsal de esa audiencia. Lucas, nuestro hermano médico, era un buen reportero, no era como el Chismeyás Alvarado de Univisión. No, el hermano Lucas era un reporterazo, un buen historiador, un buen cronista. Eso no hay que perder de vista. Un buen cronista. Felicidades para el hermano Lucas de aquel tiempo. De modo que este rasgo se trasluce a través del resumen del discurso de su amado maestro y padre de la fe, y también paciente. Veamos cómo Lucas tenía la bendición de ser el reportero, el cronista de su maestro y padre de la fe, apóstol Pablo. Pero también el hermano Lucas era el médico de cabecera, el médico de confiabilidad, y el apóstol Pablo era su paciente. Por una vez, nadie tenía prisa. El distinguido auditorio, gracias a la modalidad especial que Festo había dado a la convocatoria, estaba dispuesto a escuchar aun cuando no fuese más que por pura curiosidad. Nos atrevemos a pensar, sin embargo, que había corazones sedientos de la verdad entre los oyentes tan ricamente preparados, vestidos, ataviados, y que la penetrante palabra apostólica llegaría a la conciencia y a la voluntad de algunos, despertándoles el arrepentimiento y la fe. Fue por tales medios que el evangelio penetraba en las más encumbradas esferas del imperio durante el primer siglo. Veamos el desarrollo del discurso. Ante el reportero médico Lucas, capítulo 26 de Hechos, del 2 al 3. Aquí el lector recordará, cualquier hermano recordará lo que ya se dijo sobre esta introducción o exordio de discursos, de acusación. Cualquier hermano o hermana en diferente nación o continente
Debe recordar lo que ya se ha dicho sobre la introducción del discurso de la acusación o de la defensa ante los procuradores romanos, que ya se leyó en el capítulo 24 de Hechos, verso del 2 al 10, en los que se buscaba agradar el oído y captar la simpatía del magistrado. Como siempre, el santo apóstol Pablo, padre de la fe, haya frases corteses que no se desvían ni un ápice de la más estricta verdad. Se consideraba afortunado por tener la oportunidad de hacer una justa defensa delante del rey Agripa, perito especialista de la ley judaica, y mayormente por saber que el monarca era judío por religión, conocedor de todas las costumbres nacionales, y además era un estudiante de las cuestiones que se discutían en la propia época contemporánea. Tras atinadas frases, pidió que el monarca, o sea, el Agripa, pidió que el monarca le escuchara con paciencia. No había prisa. Acordémonos que Pablo, apóstol de Jesucristo, fue un gran alumno cuando se llamaba Saulo de Tarso como fariseo. Vean en Hechos capítulo 26, verso del 4 al 5. Pablo vuelve a su primera juventud, que aún en la ciudad de Tarso se distinguía por su fidelidad a los de su nación, y confirmándose tales principios, más tarde por su educación y actuación como fariseo celoso en Jerusalén. Era figura destacada, era una figura bien conocida por sus contemporáneos. Este principio de su discurso es doblemente importante, ya que hace ver que no había en él alguna predisposición de dejarse llevar por extrañas herejías, sino todo lo contrario. Al mismo tiempo, la insistencia en su credo de fariseo le conduce al punto principal de su argumento, la doctrina de la resurrección y su cumplimiento en la persona de Cristo. Tenía, o sea que el hermano, el santo apóstol Pablo, tenía buenos argumentos para poder ir apuntalando su defensa sobre el tema de la resurrección cumplida en Jesús. Veamos sobre este apuntalamiento de la resurrección, la promesa, en Hechos 26, versos 6 al 8. Aquí, hermanos de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, meditemos bien las palabras del apóstol Pablo, pues nos prevén de la clave de su pensamiento y de su argumento. Él se considera como el heredero y el portavoz de la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Veámoslo, o ya lo hemos leído, en Génesis capítulos del 12 al 15. Motivándose las acusaciones no por el abandono de la fe de sus padres, sino por mantenerla y proclamarla en su pureza, la forma de enlazar la promesa de Israel con la resurrección de los muertos. Es muy interesante, recordándonos el argumento del mismo apóstol en Romanos 4:16 al 25, donde veremos, tal es el caso del patriarca Abraham, ya que Abraham y Sara, progenitores de la nación escogida, siendo ya ancianos, no pudieron ver el cumplimiento de la promesa, aparte de la operación del Dios Todopoderoso que resucita a los muertos. Más tarde, el patriarca Isaac, el heredero elegido,
fue extendido sobre el altar y de allí fue levantado por un proceso simbólico de resurrección. Léase en Hebreos capítulo 11, versos 17 y 19. Teóricamente los fariseos estarían de acuerdo con la doctrina de la resurrección, pero cuando la doctrina se hizo persona y llegó a su realización histórica en la resurrección de Cristo, los teóricos se unieron con los saduceos materialistas en negar la veracidad y el significado del hecho. Es el apóstol Pablo, pues, el llamado hereje, quien proclama la verdad, que era el principio vivificador de todo el testimonio de Israel. Y es ahí cuando se entabla una grande confusión, una grande división, que la estaremos pues resaltando en gran manera. Lean en Hechos 26, verso 7, el servicio de la nación. La historia de la nación de Israel es confusa, fracasando su testimonio en su parte externa. Pero el apóstol Pablo contempla al pueblo escogido desde el punto de vista de los designios del Dios omnipotente, del cual decimos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Pablo, apóstol, Dios de Aarón Joaquín, Samuel Joaquín y Nazón Joaquín García. Hablamos de este mismo Dios, que forzosamente esos designios tenían que cumplirse de acuerdo a la óptica apostólica. A través del resto fiel de almas piadosas y sumisas dentro de la nación externa, Dios había mantenido su Israel, en el que podía agradarse y que le glorificaba en medio de la apostasía, no faltando nunca miembros de todas las 12 tribus entre los fieles. Véase, por ejemplo, Ana, de la tribu de Aser, y ella la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 36. No lamenta sobre las 10 tribus perdidas, sin duda. Hay sangre de todas las tribus en los descendientes de Jacob, sino que queda extasiado ante el alto servicio de las 12 tribus de Israel, verdadero, que sigue cumpliéndose por sus providencias de Dios. La estructura externa de la nación había de desmoronarse, pero el propósito de Dios quedaba firme, y el apóstol Pablo se gozaba en reiterar la antigua promesa, hecha historia por la resurrección de Jesucristo. Ahora sí, lean en Hechos 26, del 9 al 11, sobre el aspecto perseguidor de Saulo, con la intención de hacer resaltar más dramáticamente la maravilla de su conversión y comisión por su encuentro con Cristo resucitado. El apóstol Pablo recuerda una vez más los tristes días cuando él mismo asolaba la iglesia de Dios. Entonces se sentía movido por su fanatismo a hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús el Nazareno, título que hace eco de su actitud de entonces, o de aquel entonces. Y habiendo recibido autoridad de los jefes de los sacerdotes, como los del Sanedrín, él encarcelaba a los santos, daba su voto en contra de ellos cuando se trataba de sentencias condenatorias, así como cuando se reunieron los regidores para tratar de quitarle las llaves de la ciudad como ciudadano distinguido, visitante distinguido, el apóstol Nazón. Así cuando unos decían voto a favor, voto a favor. Así también el apóstol Pablo, antes de ser llamado al ministerio,
también él dio su voto para aprobarse las sentencias condenatorias, llegando a extender su actividad en todas las sinagogas de Jerusalén. Se le ve como el verdadero inspirador y guía de la nefanda obra de perseguir a los creyentes, procurando forzarles a blasfemar el precioso nombre de su Salvador. No contento con eso, su loco fanatismo le impulsó a buscar la autoridad de los jefes del judaísmo, con el fin de acosar a los creyentes en Jesús, aún entre las sinagogas del extranjero. Eso sí era, pues ya era, pues algo sumamente grave, porque los hermanos, aunque eran exiliados o ellos mismos cruzaban las fronteras al extranjero, pues hasta allá eran buscados. Este es un buen contraste dramático para tratar de persuadir a los oyentes en el tribunal. Este párrafo añade algunas pinceladas más al triste cuadro de aquel Saulo, el perseguidor. Pero el propósito del recuerdo es obvio, el de destacar el hecho de que cambió al célebre y fanático rabino en apóstol de Jesús el Nazareno. Ahí se destaca el hecho de que cambió al célebre y al fanático rabino en un apóstol. Entonces se contrasta este dramatismo. Después de ser un fanático que aborrecía al Maestro Jesús, se convierte de pronto en su discípulo, en su apóstol. Si no se tratara de un ataque de demencia, el acontecimiento tenía que ser forzosamente de gran interés e importancia, destacándose como una intervención divina de gran valor probatorio. Por estas referencias biográficas y por la insistencia en la promesa y la resurrección, el apóstol Pablo preparó muy bien su auditorio para escuchar el relato de su encuentro con el glorificado Jesucristo, como también el detalle, el hermoso y santo detalle de la comisión que de él resucitado recibió. La frase del versículo 10, donde dice, yo di mi voto, exige la deducción de que Saulo, el señor Saulo, era ya miembro del Sanedrín, pues de otra forma no se comprende qué voto podría dar contra los cristianos que comparecían como reos de muerte ante el Consejo Supremo a causa de su fe. Pero hemos de notar que no hay unanimidad entre los escriturarios sobre el significado de este voto. Se presume que era miembro del cuerpo colegiado de jueces, de juzgadores del Sanedrín. Veamos cómo intenta llevar paso a paso en su discurso en el tribunal. Les empieza a comentar sobre su conversión en el camino a Damasco. Los detalles de la historia. Es la tercera vez que leemos esta hermosa historia de la conversión de Saulo en los Hechos. Una vez narrada por el historiador Lucas y dos veces por el propio Saulo, ante la multitud de Jerusalén, y ahora ante este auditorio tan diferente, compuesto de gentiles en su mayor parte. Aparte, detalles, la historia es igual, pero podemos notar que solamente aquí aprendemos que todos los acompañantes de Saulo cayeron en tierra al ser rodeados de la luz. La frase proverbial, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, el apóstol
Pablo recuerda que el Cristo resucitado había percibido la lucha de que se libraba en su corazón. Aún en medio de su furia perseguidora, sin duda, el mensaje del diácono Esteban había producido un efecto profundo. A pesar de la determinación del joven fariseo de acallar la voz de la conciencia en aras de doctrinas que creía intangibles, todo agricultor en España, por lo menos, apreciará la fuerza gráfica de la metáfora y verá a Saulo esforzarse, cual un buey refractario por dar cosas inútiles contra el aguijón, sin querer entrar aún en el camino de la obediencia. Por eso lo hemos escuchado y también lo hemos leído personalmente en el precedente histórico bíblico. La gloria celestial la podemos ver en Hechos 26:13. Ahí podemos leerla. Al comentar la misma historia, según se halla en los capítulos 9 y 22, hemos hecho constar que la única luz que sobrepujaba la del sol a mediodía era la de la gloria de Dios, la gloria que llenaba el tabernáculo y el templo, y la que veía el sacerdote Ezequiel en sus simbólicas visiones, luz que señalaba la presencia de Dios. El hecho crucial para el apóstol Pablo, que quiere que comprendan sus distintos auditorios, es que él vio realmente a Jesús de Nazaret, rodeado de la gloria que era propia del Dios omnipotente del Antiguo Testamento. Y allí hace un parangón implícito entre su experiencia, la de varios profetas del Antiguo Testamento, que vieron manifestaciones de la gloria del Dios omnipotente, oyendo palabras que constituyeron su comisión. El acontecimiento que convirtió el fanático rabino Saulo en Pablo, el apóstol de Jesucristo, se expresa en términos comprensibles a todo aquel que hubiera leído los primeros capítulos de las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Agripa comprendería el significado de toda enseguida, de forma rápida. O sea que el apóstol Pablo fue muy inteligente, muy hábil, muy estratégico para narrar su conversión, parte por parte, punto por punto, de manera que el rey Herodes no le quedara duda alguna. Agripa iba a comprender bien el significado de todo enseguida. Bien que Festo, el pagano romano, no percibía más que las palabras de un místico, de un iluminado, quizás por los dioses según la perspectiva de aquel gentil pagano romano. Veamos ahora cómo esto pues va creciendo, pues el interés va avanzando. Respecto a la comisión, podemos encontrarla en Hechos 26, 16 al 20. El resumen de varias comisiones. Ningún lector inteligente ha de extrañarse, ni mucho menos escandalizarse por el hecho de que Pablo, el santo apóstol, ante un auditorio que no se interesaba en el detalle de la vida de los judíos y que estaba acostumbrado a la famosa brevedad romana, hiciera un resumen de cuánto había recibido del Señor mismo en el camino, juntamente con el mensaje de Ananías de Damasco, incluyendo también el que recibió en el templo. Veamos en Hechos 22, 21. El resumen se ajusta perfectamente a los términos de la comisión, siendo tan clara su expresión que aprendemos mucho por medio de esta escueta declaración acerca de la misión encomendada al apóstol Pablo, que le constituyó en apóstol.
en el sentido especial de la palabra. Uno que recibía comunicaciones reveladas de parte del Señor Jesús, que había de dar a conocer por medio de palabras inspiradas y autorizadas a los hombres como parte esencial de la fe que fue una vez para siempre dada a los santos. Esto se puede ver en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3. De allí que nosotros debatimos, argumentamos con doctrina y lo hacemos para defender la fe que una vez fue dada. Cuando nos bautizamos, la confirmamos. Bien, la persona y la obra de siervo. Hechos 26, verso 16, 19, 22 y 17. Veamos. Sobre el mandato, levántate y ponte sobre tus pies. Hechos 26, 16. Nos recuerda las palabras parecidas dirigidas al sacerdote Ezequiel en el capítulo 2, verso 1, y al profeta Daniel en el libro de Daniel 10, verso 10 al 11. Y mantiene el parangón entre la comisión de los profetas y la de Saulo. Veamos, vamos a dividir esto por números. Cada párrafo vamos a dividirlo por números. Número 1, o párrafo 1. El apóstol Pablo había de ser ministro y testigo de continuadas revelaciones. Hechos 26, 16. La palabra traducida ministro es uperetes en griego, uno de los muchos términos que denotan siervos o ministros en el Nuevo Testamento, señalando esta relación entre el siervo y su señor. Tanto uno le llaman uperetes, otros hiperetes, etc. O hipiretis. Saulo ya no tenía que buscar la autoridad de los principales de los sacerdotes, porque en el Nuevo Testamento se estaba señalando la relación entre el siervo y su señor. Así que el apóstol Pablo ya tenía un señor, quien le autorizaba todos los oficios que él ministraría. Así que ya no necesitaba buscar a los principales sacerdotes, sino lo único que necesitaba era estar a las órdenes de Jesús glorificado. Sobre el término testigo, hemos escrito ya bastante y solo recalcamos aquí que Pablo no podía ser, pues así como lo vemos, no podía ser apóstol si no hubiera sido elegido por Dios ni ser llamado por Jesús. Al haber visto directamente al Señor, al personalmente escuchar su voz, la diferencia entre él y los 12 apóstoles que estos vieron en persona a Jesús. Eso se puede ver en Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Mientras que el apóstol Pablo tuvo su encuentro especial con el Señor ya glorificado. Ahí está la diferencia. Los 12 apóstoles, sin contar a Matías ni a Bernabé, ni al apóstol Aarón Joaquín, Samuel Joaquín y Nazón Joaquín. La diferencia es que los 12 lo vieron personalmente. Y aunque Matías también lo vio personalmente, pero no fue llamado en aquel tiempo cuando andaba en persona Jesús. Bien, ahí estaba la gran diferencia y que el apóstol Bernabé, Pablo, Aarón, Samuel y Nazón
Han sido llamados y han visto a Cristo, pero ya glorificado, ya no en carne y hueso, como lo vieron los 12 discípulos al ser llamados a su ministerio apostólico. Bien, ahí está la grande diferencia, que el apóstol Pablo ya lo ve glorificado, primeramente en el camino y luego en ocasiones sucesivas. Nótese bien la frase cuando le dice, porque para esto he aparecido a ti. Algunas versiones dicen, porque para esto te he aparecido. Bien. Número 2, o párrafo 2, o número 2, como quieran verlo, o punto 2. La obediencia de ese siervo de Dios. Hechos 26:19. En el camino, Saulo dejó de portarse como un buey obstinado pateando un aguijón. Dejó de portarse de esa manera, tirando coces contra el aguijón, para someterse a la voluntad de quien ya reconocía como el Mesías. Su testimonio dice, no fui desobediente a la visión celestial. Corresponde a su humilde pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por excelsa que fuese la visión y por trascendental que fuera el mensaje recibido, todo habría sido en vano sin la obediencia del siervo. Hagamos un alto para preguntarnos a nosotros mismos si hemos sido fieles a la luz que hemos recibido. Pero nosotros hemos recibido una luz de un apóstol vivo. No la recibimos directamente de Cristo. La recibimos a través del apóstol Nazón Joaquín García. Pero el apóstol Pablo había recibido una luz directa, no mediante otro apóstol, directa de Jesús, a la cual él tenía que ser fiel, y lo era. Seguramente la visión ha sido clarísima, como las hermosas palabras que hemos escuchado del apóstol Nazón Joaquín. El punto número 3, podríamos señalarlo, sobre la protección y el socorro o conducta de siervo. Veamos en Hechos 26, 17 y 22. Al joven Jeremías, quien no comprendía cómo podría comunicar mensajes de fuerte condenación a los jefes de la nación, el Dios omnipotente de los patriarcas le declaró, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Jeremías 1:18. De igual modo, da seguridades a Saulo al comisionarle para mensajes que habían de levantar contra él la furia de los judíos fanáticos y por fin la férrea oposición de Roma, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Eso está escrito en Hechos 26, 17. La protección divina no había faltado, de modo que, ante los grandes de la tierra, el apóstol Pablo pudo dar su testimonio a la fidelidad de Dios, habiendo obtenido el auxilio de Dios. Persevero hasta el día de hoy, así lo dijo. Hechos 26, 22. La historia de Pablo nos hace ver, el santo apóstol, nos hace ver que la protección de Dios no significa un camino fácil para el siervo, sino que le garantiza el socorro divino en medio de las inevitables dificultades y tribulaciones. En el punto 3 podemos ver el punto 4, podemos ver diríamos, las comunicaciones o las revelaciones de parte de Jesús resucitado. Hechos 26, 16.
Hemos hecho referencia a estas comunicaciones del cielo en el apartado, la persona y la obra del siervo, y solamente reiteramos aquí el gran principio. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Romanos 10, verso 14 y 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? El apóstol Pablo predicaba porque era un enviado del Señor. El apóstol Nazón Joaquín García predica porque es un enviado. Fuera de él, ningún predicador tiene autoridad para predicar. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Tiene validez esa predicación? No. ¿Pero puede predicar? Sí, puede. Sin autoridad, sin autoridad. ¿Surte efectos benéficos? Ninguno. Hay de aquel que, siendo llamado, no se presta al cumplimiento de su misión, pero hay de aquel que insiste en lanzarse al camino de su supuesto servicio sin ser llamado. En este caso, el apóstol Pablo era llamado por el Señor Jesús a practicar, desarrollar, ejercer su ministerio apostólico. Así que estamos viendo cómo el apóstol Pablo tenía una vista muy clara para convencer a su auditorio que tenía ante el tribunal. Esto tampoco debemos de perder de vista. La esperanza de Israel que se realiza por la resurrección en Hechos 26-23. La comisión de Pablo se relacionaba con las grandes promesas que Dios había dado a los patriarcas y que solo podían cumplirse por medio de la resurrección, el principio de la vida que surge de la muerte por el poder del Dios que levanta a los muertos. Fue aprendido por Abraham en su día y llegar a ser la norma de todos los creyentes. Así es como el apóstol Pablo seguía persuadiendo al grado que llegó en un momento Herodes a comentar: por poco me persuades a ser cristiano. Y el varón de Dios le dijo, por poco o por mucho, debería de convertirse en cristiano. Así que, hermanos, estamos viendo aquí este intercambio con el rey Agripa. Las referencias a los profetas en Hechos 26 al 29, las referencias a los profetas a una visión celestial y a la resurrección habían hecho a Festo pensar en una divina locura. Pero Pablo se dirigió directamente a Agripa, sabiendo que el vocabulario y los conceptos que acababa de emplear no eran desconocidos por el vástago de la dinastía herodiana, enseñado tanto en las escrituras como en las tradiciones de los judíos. No solo eso, sino que el ministerio de Jesucristo había dejado una honda huella en la memoria de los habitantes de Jerusalén, y aún los incrédulos, en cuanto a la misión mesiánica de Jesús, reconocían que alguien poderoso en palabra y hechos había recorrido los caminos de Galilea y de Judea, y que extraños acontecimientos que nunca se habían explicado satisfactoriamente se habían llevado a cabo en Israel. El testimonio de Jesucristo y de sus apóstoles no se había realizado en algún rincón, sino a la vista de todo el pueblo, desde los grandes hasta los pequeños. Pablo volvió al gran punto crucial de la fe, el testimonio de los profetas y su cumplimiento en Cristo. La frase célebre: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice: yo sé que crees. No cabe duda de que el monarca fue conmovido
y que el apóstol Pablo sabía que podía hacer su afirmación sin miedo a la contradicción. Pero Agripa, comprendiendo que el mensaje de Cristo era incompatible con el judaísmo, quiso salvar su pobre prestigio por desviar la flecha derecha de la palabra ante los muchos que ya le miraban con interés. Dijo: por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo probablemente se habría entristecido por el rechazamiento cínico del rey, pero con todo supo convertir la evasiva en ocasión para la magnífica confesión y llamamiento que dio a la sesión. O sea, fue muy inteligente el apóstol Pablo. O sea, a medida que el rey evadió, utilizó su misma evasiva para su confesión y llamamiento que dio fin a la audiencia, a la sesión. Dijo el apóstol Pablo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueren hechos tales cual yo soy. Ahora, para llegar a Cristo se usaban apóstoles. El apóstol Pablo hubiese querido compartir con todos sus creyentes tan necesitados espiritualmente, a pesar de lo privilegiado de su posición social con la ciudadanía romana. Entonces, hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo a la verdad, quedamos pues asombrados ante la dignidad y el poder de este llamamiento apostólico, después de una defensa de su vida y ministerio que se había convertido en una magnífica presentación del Evangelio frente a la aristocracia del país. Cadenas aparte, el apóstol Pablo se consideraba tanto más feliz que ninguno de los grandes y anhelaba que todos dejasen sus ídolos, sus pensamientos personales y limitados, para postrarse ante aquel que estaba dispuesto a revelarse en sus corazones, tal como lo había hecho en el caso de él, como una revelación especial cuando iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco. Así que finalmente podemos leer en Hechos 26, 30 y 32. Notamos que los resultados de la defensa distaban mucho de ser nulos. Festo, en consulta con Agripa y sus consejeros, formularon oficialmente la opinión de que ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Hechos 26, 31. Pero Festo ya tenía las manos atadas por la apelación de Pablo a Roma. Y Festo también podía decir a las Yendous, a las Yendou 1, a las Yendou 2 y a las Yendou 3, estoy atado de manos. Así como Pilato dijo, me lavo las manos de la sangre de este justo. Así también Festo pudo haber dicho, lo siento, señores, estoy atado de manos. El acusado, el prisionero, ya ha apelado a César. No puedo hacer nada. Así como Ronald Cohen dijo a las Yendous, lo siento, estoy atado de manos. ¿Cómo se cumple? Pilato, Festo y Ronald Cohen tienen algo parecido. Ya estaba atado de manos Festo por la apelación del apóstol Pablo a Roma, no pasando la dramática sesión en el salón del pretorio de Herodes en Cesarea de ser en su aspecto legal un interrogatorio con el fin de redactar el informe que se había de llevar a Roma. Según la opinión de Agripa, Festo habría podido libertar a Pablo si no hubiese apelado ya a César.
pero hemos visto que tal apelación surgió de las vacilaciones anteriores de Festo frente a la insistencia y a la violencia de los jefes del judaísmo, que en caso de que él lo haya libertado o liberado, lo hayan matado de todas maneras. Por eso estaba indeciso. Y ante esa indecisión o vacilación de Festo, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de tener un juicio justo, apelando a Nerón, con el título de César, apelando a Roma. La sentencia absolutoria se pronunció demasiado tarde para liberar a Pablo en Cesarea, pero sin duda influyó en su liberación después de su primer encarcelamiento en Roma. Pero después de ahí ya no se sabe nada. Después de todo esto, probablemente Lucas también habría muerto. No se sabe en la historia qué sucedió. Probablemente Lucas murió. Y ya no se supo. Recordemos que Lucas era el reportero en las audiencias del apóstol Pablo. Probablemente este tipo de soldados arrestarían al médico Lucas, al reportero, al cronista de la iglesia de Jesucristo de ese tiempo en la administración del apóstol Pablo. No se sabe más allá de lo que nosotros hemos leído en el libro de los Hechos. Así que, hermanos, esto es lo que les puedo narrar sobre la posición legal del apóstol Pablo. En otra ocasión veremos la posición legal o cómo se enfrentó ante las policías, cómo se enfrentó incluso a riesgos de muerte el apóstol Aarón, el apóstol Samuel Joaquín y hoy el apóstol Nazón Joaquín García. Hermanos, hasta aquí dejo esta narrativa de la posición legal del apóstol Pablo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les pague. Discúlpenme que no pude poner en estas dos ocasiones de ayer y hoy, no pude poner sus comentarios porque ya tenía la historia de la posición legal de los apóstoles definida y me podría distraer con los comentarios, pero siempre serán bien vistos. Dios les pague a todos mis hermanos por su grande apoyo de diferentes maneras. Dios les bendiga.